Hemos estado trabajando durante todo este mes, el mes de enero y el mes de febrero. Y ya ahora, el próximo mes, la próxima semana, vamos a estar terminando esta serie. Y hemos estado hablando acerca de la transformación. Un amén. La transformación. Y hoy vamos a hablar del valor de la transformación. Y yo creo que a veces en nuestra vida nosotros no apreciamos el valor de los procesos hasta que vemos un resultado futuro. Lo que significa que cuando estamos en nuestros procesos actuales, donde Dios nos lleva, mira, trabajando ahí, no lo apreciamos ni vemos lo que Dios quiere hacer. Sino hasta después que decimos, wow, ahora entiendo. Dile a tu vecino, ahora entiendo. Y es que muchas veces el valor de esa transformación no lo vemos hasta mucho tiempo después. Yo me recuerdo cuando hay algo aquí en el sonido. Si quieren llamen a José, por favor. Chequéate algo que está sonando por ahí. Apaga todos los instrumentos, ponle mute, perdóname. Ahora soy de sonidista, déjame. Mire, yo me acuerdo que, gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando nosotros entramos en este proceso matrimonial, que ustedes conocen la historia alguno, yo decidí y tomamos la decisión junto con la pastora de ir a la iglesia. Entonces ese día que yo fui a la iglesia fue un día raro, porque tuvimos una lucha espiritual bien fuerte, en el sentido de que yo sé que el enemigo no quería que yo fuese a la iglesia. ¿Por qué? Porque iba a pasar esto. El muchachito que no estaba fácil hoy es un pastor. Que no está fácil tampoco, pero ahí vamos, Dios va trabajando. Y yo me acuerdo que ese primer domingo, cuando yo llego a la iglesia, no me convenció el mensaje, no me convenció muchas cosas que sucedieron aquel día en la iglesia. Simplemente lo que me convenció, para que usted vea, lo que me convenció y lo que me dio ganas de querer seguir yendo a la iglesia, fue que el predicador de aquel día estaba predicando en Converse. No había corbata, no había gabán. Por allí uno de los pecadores más grandes de la historia. Pero allí un hombre que no estaba fácil decidió entregarle su vida a Dios simplemente por cómo el predicador se vestía. Porque yo venía de esta mentalidad donde si tú no tienes corbata, si tú no tienes gabán, no puedes predicar. Que si tú no tienes falda, todo eso. Y si tienes preguntas y dudas sobre eso, después hablamos. Yo venía de esta mentalidad donde si venías con gorra a la iglesia no te dejaban entrar. Hello. En serio. Ahora nosotros tenemos la autoridad para decirle a la gente que Dios llama que no pueden venir a la iglesia. Yo quiero que usted entienda algo. Dios decide revelarse a quien Él quiere. Por tanto, si hay alguien que recibió algo de Dios y quiere ir a la iglesia, yo no lo puedo sacar. Que vengan con pantalla, con tatuaje, con pelo pintado, sin pelo, con pelo, sin pelo, con pelo, sin... Están viniendo muchos sin pelo. Que vengan como sea. Porque yo no tengo la capacidad para decirle no a lo que Dios está diciendo que sí. Entonces yo venía de esa mentalidad. Yo llego, está el predicador en t-shirt predicando. Tenía como un jaquecito así como yo. Y está con los tenis rojos Converse. Usted se imagina. Yo cogí clase en la universidad de speaker. Y una de las cosas que nos dijeron cuando tú vas a dar una presentación o vas a hablar al frente de gente, primero es que si vas a presentar algo que no sea tan llamativo, no le pongas sonido, no le pongas estrellitas, no le pongas cositas que se muevan. Eso es para los jóvenes, que les gusta hacer mucho invento. ¿Por qué? Porque la gente se distrae del mensaje que tú quieres llevar y se enfoca en todas las animaciones que tú tienes en la pantalla. Pues ese día el predicador estaba con tenis rojos y yo lo que le miraba era los zapatos todo el tiempo.
No sé cómo llegó en subconsciente, porque el consciente yo estaba en otro planeta. Pero a través de ese proceso yo decir, wow, o sea, la iglesia no es como yo pensaba que era. Y después pasé al frente, ¿verdad? Y hubo una administración y todo eso, y ahí recibí. No solamente fueron los tenis, porque los tenis nos salvan, es Cristo. Pero Dios busca la forma de atraerte y de llamar tu atención. Y una vez yo llego, paso por ese proceso. El que estaba predicando era Daniel Calvetti. Y me convierto, me reconcilio con el Señor. Decidí cambiar. Diga cambiar. Y yo me acuerdo que había un retiro en esa iglesia. Y mi esposa se apuntó para ir rápido. Y yo me apunté en el próximo retiro. Paso por el proceso de ese retiro. Te voy a hacer un paréntesis. Este año tenemos retiro aquí en la iglesia. Lo único que le voy a decir es que usted en su vida ha hecho un retiro como el que va a tener en esta iglesia. Yo estoy seguro. No porque somos lindos, sino porque Dios quiere hacer algo importante, quiere hacer algo en su vida. Mira, entonces yo paso por ese retiro. Ahora, hago otro paréntesis. Usted piensa que cuando va a los retiros lo van a poner arrodillado, orar todo el tiempo. Yo ni oré en ese retiro. Bueno, oré al final. Pero el proceso completo me cambió la mentalidad. Y cuando yo salí de ese retiro, yo dije, ya se acabó el viejo Carlos. Al instante yo cambié la emisora de música que escuchaba. Comencé a cambiar la forma en que hablaba. Comencé a dar cambios concretos porque tomé una decisión. Y Dios puso una pasión tan grande en mí por ir a la iglesia que yo salí de ese retiro y después ese mismo día tuvimos una reunión y comenzamos a hablar de Dios y tuvimos horas hablando de Dios. Porque cuando Dios hace algo, es una pasión tan grande que uno siente que no quiere parar. Y ese proceso yo lo recuerdo ahora y a veces digo, wow, me gustaría volver atrás. Me gustaría volver a esos primeros días. Y miro hacia atrás y puedo darle valor al proceso que me ha transformado día a día. Y yo sé que como yo tengo una historia y yo le he contado cómo era el pastor antes, hay cosas que no se pueden decir. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia. Dile a tu vecino, mi historia. Dile, mi historia. Si yo te la contara, mi hijo. Porque todos tenemos una forma distinta en la cual Dios nos alcanzó. Todos tenemos una forma distinta. Yo sé que todos los que están aquí no hay ni uno que no haya cambiado algo. No hay ni uno que Dios no haya hecho algo. Yo estoy confiado y seguro que de los 2,000 personas que hay aquí, no hay ni uno que Dios no haya hecho algo. Los de la parte de sección F de allá atrás me pueden decir amén. Es que no los veo, que las luces. Entonces yo creo que todos tenemos una historia de transformación, una historia donde Dios de alguna forma ha hecho algo en nuestra vida que podemos mirar y decir, yo era así, pero ya no soy así. Si usted todavía no ha pasado por ese proceso, tranquilo, ahorita pasa al frente, yo le pongo las manos, le echamos aceite de transmisión y usted va a cambiar. Yo sé que tenemos algo en el cual podemos decir, Dios ha sido bueno, Dios ha estado. Y hoy vamos a hablar una historia interesante porque es un hombre que es uno de mis héroes favoritos de la Biblia. Se llama el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo tuvo una vida bien rara. De esas cosas que Dios se inventa. Esas cosas que Dios hace y tú dices, wow. Mira lo que dice, busque su Biblia rapidito. Padre, te doy gracias por lo que vas a hacer. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que tú la bendigas, ¿verdad? Porque tu palabra está bendita. Señor, y que todo lo que hablemos sea filtrado por el Espíritu Santo de forma que la verdad tuya se refleje en nuestra vida, Señor, y podamos ser cambiados y transformados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Primera de Corintios 1,
Y vamos a hacer como cuando tú ves un video en YouTube, que el final te lo ponen al principio, te dan 20 segundos del final para llamar tu atención. Y luego continúan con la parte aburrida. No, pues continúan con la otra parte. Primera de Corintios 1:1. Dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Voy a repetir, eso es lo único que vamos a leer ahora, mira. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo. Israel, si me puedes ayudar con Julián para que ponga el countdown. Entonces, vamos a hablar un poco, tómense asiento, vamos a hablar un poco acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre interesante. Porque Pablo, nosotros lo conocemos como apóstol, pero quiero llevarlo a su vida antes de ser apóstol. El apóstol Pablo, le decían Saulo de Tarso porque nació en Tarso, de Sicilia. Es una ciudad, un lugar interesante porque es como Puerto Rico. ¿Saben por qué? Porque toda persona que naciera en Tarso tenía ciudadanía romana de gratis. En otras palabras, nosotros tenemos ciudadanía americana, aunque los gringos no lo entiendan, aunque los gringos nos llamen mexicanos, aunque los gringos nos confundan y digan: ¿qué le pasa a estos boricuas? ¿Qué se creen? No, papá, nosotros somos ciudadanos americanos. Me perdonan los independentistas, tranquilo, Sani, tranquilo. No vamos a hablar de política aquí. Entonces, Pablo nació en Sicilia, en Tarso de Sicilia, nació alrededor del año 5 al año 10 aproximadamente después de Cristo. Lo que significa era que Pablo era más o menos contemporáneo con Cristo. Era como la pastora y yo. Lo que pasa es que la pastora es mayor que yo, pero más o menos. Entonces la pastora era Pablo. El problema más grande es que tú eres más joven y te pones más viejito. Nosotros. Tú tienes como 19 años, le decían hace unos meses. ¿Y yo qué? Y yo, como 30 y pico. ¿Yo qué? Dale suave. Yo soy más joven. Ella se ve, pero yo soy más. Entonces el apóstol Pablo era interesante porque él nace un poquito después de Cristo. O sea, imagínense que conoció o escuchó hablar de Cristo. Un poquito de background de esa ciudad. Una de las cosas que tenía esa ciudad era que tenía la biblioteca más grande, una de las más grandes del mundo. Para los del 90 por allá, que no existía Google, Carla y esta gente, Taí, Chailita, no saben lo que es eso. Guillo, Necha, no saben lo que es eso. ¿Saben lo que es ir a una biblioteca? Coger la ilustrada, o dígame otra enciclopedia. La Cumbre. Mira, en casa, mi papá y mi mamá tenían un gabinete así bien grande de enciclopedia que nunca se abría en la vida. Pero pues es de adorno. Pero usted imagínese, usted ir a una universidad, a una biblioteca, a buscar un reguerete de libros para buscar acerca de alguien, de la vida de un autor o la vida de alguien. Ahora usted entra a Google, pone su nombre y le salen 2 millones de resultados. Salen las opiniones de quien no tiene que opinar y las serias. Entonces Pablo tenía todo eso a su mano. La historia de Pablo, una de las cosas que dice era que en aquel lugar se estudiaba mucho la ley. Pablo era romano, pero de padre judío. O sea, Pablo era judío, pero tenía ciudadanía romana. Entonces, Pablo desde chiquito comenzó a estudiar la ley. La ley, en aquellos tiempos, teníamos los 5 libros de Moisés, parte del Antiguo Testamento. Entonces ellos lo estudiaban. Y una de las historiadores dice que ellos se la tenían que memorizar. Julián, vamos a tener que cambiar los discipulados ahora. Sí, porque hay que decir, si ellos en el Antiguo Testamento se memorizaban la palabra, si los del Islam se memorizan todas las cosas que ellos en la Torá, yo creo que nosotros tenemos que hacer como Ezequiel. Dice el libro de Ezequiel que Dios le dijo que se comiera la palabra.
La puedes coger con barbecue, con honey mustard, que eso es lo mejor que hay. Ranch, dígame otra salsa. Mayo ketchup. Caesar, rookie, ¿qué salsa te gusta? Mayo ketchup. Sweet onion. La sweet and sour, eso a mí no me gusta eso. ¿No? Voy a hacer una encuesta. ¿A cuánto le gusta el jamón con piña? Levante su mano. Eso es pecado. Eso es lo más malo que puede existir. ¿Sabes lo que es comer como que carnecita con algo bien dulce? ¿No? Eso es como que no sé. Pero nada. Señor, perdóname. Mire, entonces Pablo nació automáticamente con ciudadanía romana. Entonces Pablo decide lo siguiente, va creciendo, se va a Jerusalén. En Jerusalén era donde estaba el templo, y como estaba el templo, allí había muchas sectas religiosas. Allí usted conocía a nuestros amigos los fariseos, los escribas y todo eso. Entonces Pablo va a ser discípulo de un hombre llamado Gamaliel. Usted conoce la escritura, era uno de los maestros más prominentes, de los rabinos más prominentes en términos de la ley. Entonces Pablo toma una decisión bien interesante, es que Pablo se convierte en fariseo. Si usted no lo sabía, Pablo era de la secta de los fariseos. Y usted sabe, los que han tomado clase acá en la iglesia, cuánto nosotros hablamos acerca de los encontronazos que Jesús tuvo con los fariseos. No porque su teología en cierto sentido estaba incorrecta, sino por cómo aplicaban la ley de hecho, ellos aplicaban la ley y se olvidaban de que la gente era humana. Era como si usted dice, pastor, yo necesito una consejería, y cuando usted me esté diciendo todo lo que hizo, yo saque ahí la correa y le dé 2 correazos. Le diga, esta es tu pena por hacer eso. Jesús no nos enseñó eso. Jesús dijo, si cuantas veces tú te tengas que caer, te voy a levantar. Si tú lo decides. Entonces los fariseos tenían este tipo de corte religioso bien brutal. Entonces Pablo, conociendo la ley, apasionado por la ley, comienza a trabajar como fariseo. Algo interesante es que Pablo tenía voto en el Sanedrín. En el Sanedrín judío, o del templo. El templo era como la rama judicial. Yo le he hablado muchos domingos acá, así que no voy a dar tanto detalle, pero era como la rama judicial de lo que eran los judíos. O sea, ellos tenían jurisdicción sobre todo lo que tenía que ver con los judíos y su religión o su ley. ¿Está bien? Entonces Pablo estaba en aquel lugar, tomaba asiento en el Sanedrín, tenía voto, y dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 7, que en el suceso de Esteban, ustedes se acuerdan de Esteban, que era uno de los discípulos que escogieron, y rápido murió. Esteban no tuvo mucho tiempo. Pues Pablo estuvo allí, y dice la palabra que él dio voto. O sea, él dijo, sí, estoy a favor de que lo apedreemos, esa es su pena. Estamos hablando de un hombre que se apasionó tanto por la Biblia, por las escrituras y por la ley, que se hizo juzgador de ella. Ese era el apóstol Pablo. Un apasionado por lo que hacía y por lo que aprendió. La intención del apóstol Pablo era utilizar su conocimiento acerca de la ley, ser guardián de la ley y ponerle penas a aquellos que infringían la ley. O sea, el apóstol Pablo en aquellos tiempos era un mercenario de Cristo, de Dios, vamos a decirlo. Entonces, por la misma ley, por la misma palabra, ponía gente a la muerte. Algo parecido a lo que hay 2 o 3 pastores y ministros por ahí, pero eso es otro tema. La Biblia no es para juzgarte, la Biblia es para restaurarte. Sí te va a decir lo que estás haciendo mal, pero te va a dar la salida a eso. Eso merece como un mínimo aplauso, ¿verdad? Por ahí. Ya estoy entrando en calor, ya mismo predicamos. Dice Hechos capítulo 26, verso 10, dice: cuando los mataron, yo di mi voto, y la implicación clara que tenía un voto como miembro del Sanedrín. O sea que el apóstol Pablo está diciendo rápidamente, yo participé de la muerte de Esteban. O sea, yo fui parte de los que decidieron a favor de que Esteban muriera.
un paréntesis, la pena capital para alguien que tenía infracciones o no iba de acuerdo a la ley romana era ¿qué? La cruz. Roma, la cruz. Pero los judíos era a piedra. ¿Usted se imagina morir apedreado? Si usted es como los de Salón, usted no tenga paz porque esa gente no tiene buena puntería. Pero morir apedreado es lo más malo que tú puedes experimentar en tu vida. Aún sin embargo, a causa de Dios, Pablo dijo, yo estoy a favor de que la piden Esteban. Y después más adelante en 1 Corintios, en Hechos, en versículo 20, capítulo 26, él dice, yo estuve a favor de eso. Mira lo que dice también. Pablo era un perseguidor de la iglesia, fariseo. En Filipenses 3:5 dice que era ciudadano, que al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, el apóstol Pablo se está estableciendo quién era yo antes. En otras palabras, para hablar de quién eres tú ahora, tenés que hablar de quién era tú antes. Más o menos. Porque cuando Dios hace algo en tu vida es para que tú puedas tener esa conversación y decir, antes yo era esto. Ahora mira todo lo que ha hecho Dios en mi vida y ya no soy lo que era antes. Esas son las conversaciones que tenemos que tener para el domingo que viene. Porque el domingo que viene vamos a invitar hasta el gato. Si usted trae el perro, tráigalo también. Se convierta a Cristo. Pero las conversaciones de transformación que nosotros tenemos que tener en estos días es quién era usted antes y qué Dios ha hecho a través de su proceso de transformación. Y lo termina con una coma y le dice, es que todavía Dios no ha terminado conmigo. No le puedo poner punto, porque todavía Dios sigue haciendo cosas en mí. Aprendíamos domingos pasados que el hecho de que tú aceptes ese proceso te acelera el cumplimiento. Mientras tú te reniegues a decir, no, esto no, Señor, sácame de aquí, Señor, yo no quiero esto, no vas a ser transformado. Entonces yo creo que nos debe apasionar las cosas de Dios y los métodos que Dios utiliza para transformarnos y cambiarnos. No hay nada en su vida que pase sin un propósito. No hay nada en su vida, dice la palabra, para los hijos, para los que aman a Dios, que no ayude a bien. O sea que aún en momentos difíciles y malos, Dios puede sacar algo bueno. ¿Eso será posible? ¿En serio? Dios es un Dios tan interesante. Dice la escritura y a través de la historia podemos estudiar que Dios es un Dios de moral. Y en la moral, en palabras sencillas, es simplemente establecer lo que es el bien y el mal. Dios sabe lo que está bien y lo que está mal. Ahora, si por lo que está mal, dice la palabra que Dios es un Dios justo. Entonces dice la palabra también que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces si Dios es un Dios moral que conoce el bien y el mal, si Dios es un Dios justo, entonces se supone que la pena que nos tocara la tuviésemos que cumplir. No sé si este lado me entendió. Ah, mira a aquel hombre hermoso, parece blanco, así, está vestido todo de blanco. Si Dios es un Dios moral, estableció lo que es el bien y el mal. Si Dios es un Dios que dice que es justo, se supone que dé la paga al que le toca, ¿cierto? Se supone que nosotros no estuviésemos aquí porque usted no es un juguito de piña, ni yo tampoco. Se supone que la paga de lo que yo he hecho en mi vida es que mi alma, mi espíritu jamás esté cerca de Dios. Es que yo esté condenado a muerte. Esa es la paga correcta y justa. ¿Por qué? Porque desde la caída del hombre, de la carne, de esta carne, no salen cosas buenas.
Cuando Adán pecó, se alejó totalmente de Dios el hombre. Por tanto, no pueden salir cosas buenas del hombre. La carne tira siempre para lo malo. Pero el Espíritu es el que vivifica y eso es verdad. Por eso nosotros nos dirigimos por el Espíritu. Ahora, mire qué interesante que Dios dijo esto. Yo soy un Dios moral, yo establezco la moral. Si Dios no fuese moral, no existiría el mal y el bien. Y usted hoy no puede decir que tirarse por un puente es malo. ¿Me sigue? Eso es la moral. Es el hecho de que usted tiene conciencia de que qué es malo y qué no es malo. Entonces Dios también es justo. Dios le debe dar la paga según sus obras. Pero también dice la palabra que Dios es un Dios de misericordia. Entonces Dios trabaja de una forma tan extraña que dice, ok, la pena para fulano de tal es muerte, porque ese es su castigo por lo que él hizo. Pero ahí está Jesús y dice, papá, recuérdate lo que yo hice por él. Eso se llama misericordia. Entonces, que su paga era muerte, Dios dijo, no, yo tengo que hacer algo. Y envió a Cristo. Y a través de Cristo hoy nosotros podemos tener una reconciliación con el Padre. Por tanto, entonces Dios dice, el hombre es malo, pero yo voy a establecer un mecanismo que es Cristo para transformarlo. Y yo le envié a Cristo y Cristo se fue y está aquí conmigo y le dejé el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquella persona, no es una fuerza, no es un viento, no es una paloma, no es agua. El Espíritu Santo literal, la Biblia cuando se refiere al Espíritu Santo le habla de Él como persona, no como cosa. El Espíritu Santo es una persona que está en usted, que lo escudriña, que cuando usted hace algo mal, lo confronta, que cuando usted se va a dormir usted dice, diatre, le dije esto a mi esposo, esto a mi esposa, lo hice mal. Cuando usted se come la luz, dice, diatre, no me debí comer la luz. Cuando usted come ese cheesecake a las 10 de la noche, usted dice, no, eso es el Espíritu Santo hablando fuertemente. Entonces el Espíritu Santo es aquella persona que Dios dejó para que te transforme y te ayude en ese proceso. Entonces Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios moral, pero también Dios es un Dios de transformación y un Dios de misericordia. Entonces el apóstol Pablo comienza a hablar ahí y dice, mira quién yo era. Yo era fulano de tal. Yo hice esto. Era fariseo y los fariseos eran los protectores de la ley. Eran como los guardias de Puerto Rico. Pero los guardias, los que no son tan buenos. Porque ahí tengo a Juan que es de corazón. Juan es de los buenos. Así que si usted necesita algo, usted llame a Juan. Entonces, los fariseos eran aquellos protectores de la ley que entonces ponían tanta carga en el pueblo, pero no se lo aplicaban ellos. No te coman las luces, Juan, si no es necesario. El ejemplo. 500 de ticket. Entonces, los fariseos eran aquellos que tenían que dar el ejemplo, pero no lo daban. Voy rapidito. Entonces, Pablo habla de que era fariseo. También lo podemos ver en Hechos capítulo 26. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, las cuales también saben que son, que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Entonces Pablo, siempre que él hablaba en las escrituras, él decía quién él era. Eso es nuestro testimonio. Diga conmigo testimonio. Quien tú eras antes es lo que te va a dar la autoridad para decir y hablar de Dios y lo que eres hoy. Diga conmigo, eso se llama transformación. Yo le puedo hoy y mi esposa hablar a los matrimonios de restauración porque fuimos restaurados. Entonces el proceso me dio la autoridad. Diga, el proceso te da autoridad. No es lo mismo que yo le abra un drogadicto y le diga, chicos, salir de la droga es fácil. Él te va a decir, tú nunca has usado droga en tu vida. ¿Y yo qué le puedo decir? No, pero Dios restaura, Dios sana, eso es fácil, mira, eso, vamos a orar por ti. No. Porque el rompimiento
a ese proceso yo no lo he vivido, por tanto no puedo hablar de un dolor que yo no he sufrido. Yo le puedo hablar del punto de vista de que yo nunca caí ahí y tengo autoridad porque no usé droga, pero no tengo autoridad ni el conocimiento para decirle, mira, nene, eso es fácil. Entonces el proceso, diga proceso, añaden valor a mi vida. Eso está triste. Si tuviese a Necha en el piano, le decía, tócate un tono de funeral. ¿Te acuerdas, Necha? ¿No? Y Necha, ¿pero qué es eso? ¿Cómo yo toco eso? Los procesos añaden valor a su vida. No lo rechace. La transformación le da poder y le da valor a lo que usted es. Por tanto, como usted no es lo que era antes, tú le puedes hablar a gente y decirle, mire, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Esa es nuestra visión de este año. ¿Cómo tú puedes vender a un Dios, en otras palabras, o darle publicidad a un Dios que no ha hecho nada en ti? ¿Qué es eso? Es como si tú le vendes un champú a alguien que no lo has probado en tu vida. Los vendedores aquí, el líder es Eric de los vendedores, ese hay que decirle, ese es el capitán, ese es el de alto rango. Cuando tú vas a vender un producto, tú lo pruebas primero, ¿cierto? Y tú dices, este producto yo lo recomiendo porque es bueno. Aunque ahora las cosas han cambiado. Nosotros días vi un video de una persona que estaba probando un hamburger y promocionando un hamburger, y cuando se acabó lo de la cámara escupió el pedazo de carne al piso. Porque ahora todo es dinero. Entonces tú promocionas algo que no has probado y que no te gusta. Pero en Cristo nosotros lo promocionamos porque lo hemos probado y funciona. Nos ha dado resultados. Por tanto, el proceso de transformación en tu vida tiene un valor incalculable. Pastor, ¿por qué usted no está hablando de todo esto? Sí, porque es que yo estoy ya, como que Dios me ha llevado a que le diga a la iglesia, mira, acéptenlo. Yo puedo hacer así y la gente puede cambiar. Pero si lo hago así y la gente cambia, no pueden mirar atrás y decir, wow, mira el proceso, mira lo que Dios hizo conmigo. Qué bonito puede ser que yo mire atrás y yo diga, wow. Lamentablemente un tío de nosotros mío falleció hace unos días atrás. Y en estos días estaba en el funeral y me reuní con todos mis primos. Esa gente que uno se crió con ellos, que sabe de dónde uno viene. Y estábamos hablando y comentábamos las loqueras. Y yo decía, wow, de verdad que nosotros hicimos tantas cosas. Y comenzamos a hablar anécdotas de las cosas que nosotros hacíamos. No se las voy a contar, así que no. Yo sé que 2 o 3 están por ahí. Tírate alguna, pastor. No. De esas anécdotas que nosotros teníamos. Travesuras, de todo lo que usted se imagina. Y me dicen, wow, negrito, pero Dios ha hecho grandes cosas contigo. Estoy contento por lo que tú estás haciendo. Yo le dije, tú me conoces, tú sabes de dónde yo vengo. Hay autoridad cuando tú puedes hablar sobre cosas que lo que tú eras antes y lo comparas con lo que tú eres ahora. Eso te da autoridad a ti para hablar de Dios, de Cristo. Entonces el apóstol Pablo está hablando en esas cartas, pero el apóstol Pablo vivió un proceso en su vida donde él le gustaba la información y el conocimiento, y todo el tiempo estaba en un proceso de entender y estudiar la ley. Dice la palabra que llegó un momento después de la muerte de Esteban que Pablo dijo, no, ¿saben qué? Yo quiero ir detrás de los cristianos, porque esa secta hay que liquidarla. Esa secta está dañando nuestra religión y nuestra creencia. Esa secta está yendo en contra del judaísmo. Sí, porque saben que judíos se estaban convirtiendo al cristianismo. Y ellos entendían que eso era una falacia, una secta que no era correcta bíblicamente. Y Pablo no se quedó en su región, en Bayamón nada más. Pablo dijo, no, yo tengo que ir para Vieques. Yo tengo que buscar a los cristianos en Culebra. Yo tengo que ir a perseguir a los cristianos en Kissimmee.
¿Y sabe lo que hizo Pablo? Fue donde los sumos sacerdotes, siendo fariseos, y le dijo: yo necesito que me den cartas para yo ir a buscar a esa gente. ¿Por qué? Sí, porque cuando tú estés en las autoridades que no te competen a ti, el apóstol Pablo decía: ¿saben qué? Yo no vengo a buscar a los romanos, yo no vengo a buscar a los griegos, yo vengo a buscar a los judíos. Entonces a Pablo se le dio carta para que fuera a buscar a los judíos que estaban dispersos, porque la iglesia comenzó a extenderse y a huir porque el apóstol Pablo estaba detrás de ellos. Entonces Pablo le dijo: denme carta para que cuando yo vaya a aquel lugar, si hay gobernantes, policías, lo que sea, si está Juan allí, yo le puedo decir: Juan, mira, yo vengo de parte de los fariseos, de parte del sumo sacerdote, y vengo a buscar a los judíos en mi jurisdicción. Y se la dieron. Y dice la palabra que el apóstol Pablo emprende un viaje. Y ustedes conocen la historia. Y allá Pablo va. No sé si Pablo iba con el combo. Si fuese yo me iba con toda esta gente. Con Eric. Mira, yo me iba con Eric, con Julián. Me iba con José. Me iba con Guillermo. Y a Iván lo ponía, mira, al frente, ahí a los míos, así. ¿Qué pasó ahora? De hecho, lo podía poner al frente, yo voy atrás. Yo no me iba a ver. Y el apóstol Pablo no dice la escritura. Dice la escritura que iba con gente porque gente escuchó la voz de Jesús. Pero no sabemos cuánto, no sabemos si iba a caballo o si no iba a caballo. Hay gente que dice que se cayó un caballo, hay gente que dice que no. Hay otra gente que dice que por la distancia que tenía que caminar, que eran 100 y pico de millas, tenía que tener un transporte. No sé, el transporte no es lo importante. Lo importante es que se chocó con algo y con alguien. Entonces dice el apóstol Pablo, en su mentalidad enredada de muchas cosas: yo voy a perseguir a los cristianos. Y de repente, de camino a Damasco, dice la palabra que se chocó con una luz. Algo interesante, la escritura dice que fue a las 12 del mediodía. Yo le pago ahora mismo el que salga, son las 12, y se quede mirando al sol un rato. Usted va a tener esa bolita ahí y va a mirar a todo el mundo y le va a ver el sol ahí. Es algo parecido a esas luces que me están apuntando a mí, pero ya he aprendido a vivir con eso. Usted quedarse ahí al 12 del mediodía, su sol en su máxima expresión, quedarse mirándolo, usted ve una luz brillante. ¿Sabe lo que dice la escritura? Que la luz que Pablo vio era mayor a la del sol. ¿Qué es eso? A las 12 del mediodía no hay más nada más brillante que el sol. Era Cristo. Wow. Entonces el apóstol Pablo va con una visión y de momento se topa con una luz que opacó el sol. Fue Cristo. Wow. Es poderoso. Y dice la palabra que cayó a tierra, se cegó inmediatamente, no podía ver nada. Y dice la palabra que en Hechos capítulo 9 en adelante, verso 5 en adelante, que inmediatamente él cayó en tierra, dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Para, pastor, ¿estaba persiguiendo a Jesús o estaba persiguiendo a los cristianos? Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero quien persigue a los cristianos persigue al mismo Jesús. Quien habla mal de ti, habla mal de Jesús. Los apóstoles no tuvieron que hacer nada. Jesús. Por lo tanto, ¿por qué nosotros peleamos con las cosas? Cuando tenemos un protector que ya está en el cielo. Que cuando tú estás alineado a lo que quiere Dios y quiere Jesús y el Espíritu Santo en tu vida, tú no tienes que tomar la justicia en tus manos, tú tienes que dejárselo a Él. Dice la palabra que cayó al suelo. Jesús, Él le pregunta: ¿quién eres? Jesús le dice: yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Pues dice: duras cosas te dar cosas contra el aguijón. Hay versiones que dicen otra forma. Pero cuando hablamos de aguijón, una de las historias que renace la historia era que en aquellos tiempos los que utilizaban carretas tenían caballos. Y habían caballos que no se portaban bien en algunos momentos y empezaban a tirar patadas.
Pero como eso tiene madera, están todos alineados de una forma. En la historia dice que le ponían púas a esa parte. Entonces cada vez que el caballo tiraba patadas, él mismo se hacía daño. Yo no sé si Jesús le estaba diciendo: mira, hijo, te estás haciendo daño tú mismo. Mientras tú persigues a mi iglesia, te estás haciendo daño tú mismo. Mientras tú hagas lo que no está alineado a mi palabra, te estás haciendo daño tú mismo. Mientras tú le huyas a la transformación y al proceso, te estás haciendo daño tú mismo. Mientras te reniegues a aceptar lo que Dios está haciendo a tu vida y las circunstancias y el cambio de carácter que Dios quiere hacer contigo, te estás maltratando tú mismo. Esta gente hoy como que no desayuno. Yo necesito como dos pancakes de IHOP con topping de fresa. El New York Cheesesteak. Cuando vayan, pidan ese. New York Cheesecake. Es un pancake que tiene pedazos de cheesecake dentro. Entonces, fresa. Y yo le echo más topping de fresa así. Oh. Me quedan 15 minutos de predicación. Ya no sé ni dónde estaba en la predicación. En los pancakes. Eso es lo que te acuerdas nada más. No te acuerdas del versículo de Hebreo. No. De hecho, no. Del pancake. Entonces el apóstol de Jesús le está diciendo al apóstol Pablo: mientras haces lo que está fuera de mi voluntad, te haces daño tú mismo. Llévese ese principio. En el momento en que tú aceptas la voluntad de Dios, te dejas de hacer daño porque comienzas a hacer lo correcto. En el momento en que tú decides: Cristo, ¿qué tú quieres hacer con esto? ¿Quieres que cambie mi carácter? Ahí vamos. Jesús, ¿qué tú quieres con esta situación? Que yo restaure mi relación con mi familia. ¿Eso es lo que tú quieres? Pues vamos a hacerlo. Te dejas de hacer daño cuando tú aceptas la voluntad de Dios. ¿Entendieron ese principio? Entonces, dice la palabra que luego el verso 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, porque es que cuando entendemos que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y que no estamos haciendo lo correcto, yo creo que tenemos a alguien que nos puede dirigir a hacer lo correcto. Es como cuando usted está como que perdido en la autopista o perdido en algún lugar, cuando usted viaja y no sabe para dónde va y de momento dice: existe el GPS. ¿Cuál es la dirección correcta? Sí, porque los boricuas, mira, ¿tú sabes dónde está el Palamango que está virado? Que entonces al frente hay un sign que se lo llevó María. Y la casa violeta, cuando pases por allí, doblas a mano derecha. Lo vas a salir bien largo, bien directo, hasta que veas la casa que está virada. Entonces esa casa que está virada, la de al lado tiene 2 pisos. Entonces lo que vas a seguir es que vas a seguir directo. Cuando veas un río, te pasaste. Tienes que regresar. ¿Cómo uno puede llegar a un sitio así? Pues somos los boricuas los únicos que hacemos eso. Pero cuando viajamos a los New York, a los United States, cuando viajamos a ese lugar, necesitamos una dirección. Yo viajé con los muchachos un día para Miami, un retiro que nosotros vamos casi todos los años. Y con el alquiler del carro me regalaron un mapa. Y yo lo abrí así, mira. ¿Y dónde yo estoy? Lo doblé otra vez bien bonito, lo puse en la gaveta. Esto no me sirve ahora para nada. Porque ya no estamos en tiempo de mapa, estamos en tiempo de GPS. Es bueno y es malo, pero eso es otro tema. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos descarrilados, tenemos la opción de buscar, diga conmigo, GPS. El problema es que lo tiene que saber seguir. Porque las señales están claras. Nosotros nos pasamos dos o tres entradas, ¿verdad? Pero eso es parte del proceso. La pastora, no le dé el GPS, por favor.
No, es que ¿sabe lo que hace la pastora? La salida está aquí. Te dice, mira, tienes que doblar a la derecha. ¿Y cómo tú vas a doblar así para el lado, a la derecha en un expreso? Tú tienes que decírtelo con tiempo para que tú dobles, pongas la señal, vayas con calmita. Ahora a la derecha, si yo hago así, yo ocasiono una multitud de choques. Pues ¿qué pasa? Tienes que seguirlo. Y no tan solo seguirlo, es que para virar tienes que correr como 20 minutos. No, tranquila, no hable, tranquila. Te amo, mi amor. Yo no estoy diciendo que fuiste tú. Que a veces lo haces, a veces. A veces nada más, a veces no. ¿Cuándo tú predicas? El GPS le dice, gira a la derecha. Te pasaste recalculando. Vas contra el tránsito. No. Entonces, mira, el apóstol Pablo le hace esa pregunta, una pregunta muy interesante. Y le dice, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esta palabra está bien poderosa. Eso es para los que dicen, yo tengo una relación con Dios, pero ¿para qué ir a la iglesia? Espíritu Santo, aquí vengo con lanza. Necesito ahora que Iván se ponga al lado, detrás de mí, por si me tiran con algo. Mira, el apóstol Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y sabe lo que hizo? Jesús lo dejó ciego. Si usted me pregunta por qué lo dejó ciego, no sé. Puede ser porque quizás el proceso de transformación no iba a ser el correcto. Quizás porque ahí mismo se iba a levantar, iba a seguir el camino. Pero inmediatamente lo paralizó. ¿Y sabe lo que hizo? Le dijo, mira, yo ya le he hablado a un siervo, se llama Ananías. Ve, para que él te ponga las manos y sane. Esa es la integración entre Jesús y la iglesia, gente. Hay cosas que Dios puede hacer contigo inmediatamente, pero hay cosas que Dios lo hace utilizando a tus padres espirituales, utilizando la iglesia, utilizando el proceso de formación. No, den un amén a eso. Los líderes, por favor, den un amén a eso, no se quede callado. Sí. ¿Cómo es que este hombre, fariseo, doctor, conocedor de la ley, entonces ahora está ciego y tiene que ir donde un Ananías, que es un cualquiera, para que él le ponga las manos y sea sanado y se le caigan las escamas de los ojos? Dios utiliza a la iglesia, Dios mismo pasa por el proceso y el diseño que él estableció. Hay cosas que tú la puedes hacer en tu relación con Dios personal, pero hay cosas que tú necesitas padres espirituales. Hay cosas que tú necesitas a tus líderes, a tu iglesia. No, pastor, Dios puede hacer la obra en mí. ¿Y por qué no la ha hecho? Porque Dios utiliza a su gente. ¿Qué pasaría si Dios no utiliza a la iglesia? Es vana. ¿Para qué se tienen que congregar? ¿Para qué tienen que ir al next? Los próximos pasos. ¿Para qué tiene que someterse al proceso de aprender? Eso fue el modelo que Jesús hizo con Pablo. Dice la palabra que fue donde Ananías, Dios le dio una visión. Y usted sabe que cuando Dios a veces le habla a uno como que tambalea y dice, Señor, pero de verdad. Y Pablo y el Señor Jesús le habló a Ananías y le dijo, mira, hay un hombre llamado Saulo de Tarso que está ciego y necesito que vaya. Y Ananías dice, pero si ese es el que persigue a los cristianos. Sí, tú sabes que a veces Dios te manda a hacer cosas que tú dices, Señor, ¿eres tú? ¿Estás seguro? ¿Seguro? El Señor dice, sí, soy yo. Y manda al apóstol Pablo a un lugar y allá llega Ananías y se da el proceso, recobra la vista y se cumple ese proceso de Dios donde le dio una enseñanza al apóstol Pablo y le dijo, tú puedes conocer todo lo que tú quieras de la ley, pero tu corazón está lejos de mí. En otras palabras, tú no me conoces, tú conoces la ley, pero no me conoces a mí. Entonces lo llevó por un proceso de reflexión. Yo me imagino que el apóstol Pablo debió haber pensado y decir, todos estos años de teología, todos estos estudios no me han servido de nada. Lo que sí transformó y cambió mi vida fue un encuentro con Él. La teoría no cambia. La teoría no cambia. La teoría lo que hace es darte información, pero los procesos, las experiencias con Cristo son las que transforman.
Así que no solamente vengas a buscar información, vengas a buscar teología. Ven esperando tener experiencias con Cristo. Aleluya. Mira lo que le dijo Jesús. Voy terminando. Lo que le dijo Jesús a Ananías. Le dijo en Hechos capítulo 15, verso 15, 9:15, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. A mayor responsabilidad que Dios va a colocar en ti, mayor será el proceso, mayor será la transformación. El apóstol Pablo tenía una misión que fue necesario su experiencia previa. Pero ahora Pablo, conociendo la teología, conociendo la ley, tiene la capacidad de hablarle a los judíos y decirle: mira, papito, yo estaba equivocado. Léete otra vez y reléete Isaías 61. Léete otra vez Isaías 53. Léete otra vez Daniel y diferentes profetas que hablaron acerca del Mesías. Entonces ahora Pablo se le mezcló la teoría con la práctica. Ahora Pablo realmente tuvo la experiencia de vivir lo que conocía solamente por leerlo y por lectura. Sí, porque es que escuchaba que el Mesías venía, pero nunca se había encontrado con el Mesías. Su intención del Mesías era otra cosa, que no era eso que pasó. Y eso transformó su vida para siempre. Así que entiendo una cosa, iglesia: el proceso de nuestra casa siempre va a ser para transformación. Nuestra intención nunca va a ser enseñarte algo que no hayamos vivido y que no esté en la palabra. Sométase a los procesos, acepte la transformación y vea el valor de esa transformación. Porque cuando Arlene esté aquí predicando y pueda decir: yo era esto, yo hice lo otro. Yo conozco algunas cositas de él. Yo era esto, yo era lo otro, yo hacía esto, pero ahora llegó Cristo a mi vida. Y mira todo lo que hizo Cristo. Tengo a mi hija que viene más temprano a la iglesia que el pastor. Tengo a la hija, lo voy a zumbar con todo y como salga, como dice el pastor. Tengo a mi hija que va a los discipulados aún más que algunos líderes de la casa. Mira la bomba. Como si el pastor Ismael. Tengo una sorpresa, después hablamos. Entonces, vamos a tener la autoridad para poderle hablar a otros. Decirle: mira, yo era aquello, yo era lo otro, pero mira quién soy ahora. Mira ese proceso y lo que Dios hizo a través del proceso. Eso nos da autoridad. Amén. Pablo tuvo dos encuentros. Primer encuentro con Jesús, segundo encuentro con Ananías, la iglesia. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y un encuentro con la iglesia. Esa es la combinación perfecta para transformar nuestra vida. Es el mecanismo que Dios estableció para que usted llegue al propósito. Pastor, pero yo no necesito iglesia para predicar. Cristo me llamó a predicar. Sí, está bien. Predica, vete. Te doy 2 meses. ¿Por qué no tienes una paternidad? ¿Por qué no tienes alguien que ore por ti? ¿Por qué no tienes alguien que te dé consejos? ¿Por qué no tienes alguien que te jale la oreja cuando te la tiene que jalar? Aleluya. Ya conmigo, paternidad. La pastora y yo somos medio fuertes a veces, nos vemos chéveres. Pero a veces somos medio fuertes. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, hemos vivido unos procesos y hemos visto los frutos. Si nosotros estamos aquí fue porque tuvimos una experiencia con Cristo y porque nos sujetamos a los procesos de la iglesia y añadimos valor a nuestra vida. Yo puedo decirle, como no me gustaba servir en el parking de la iglesia. Usted sabe que el pastor es medio negrito. Entonces, yo tengo un problema, es que si cojo sol 5 minutos me pongo más negrito. Y me quema, me marco toda la camisa. Y a mí no es que no me gusta ser negrito. Yo creo que los negritos son los más lindos que hay aquí en esta tierra. Dijiste amén. Tú no eres negrita.
Los ama, muy bien. Bueno, hablamos ahorita, a ver si conseguimos un galán por ahí negrito. Entonces, Dios me llevó al proceso de servir en estacionamiento de la iglesia. Cuando el pastor no le gustaba sudar, cuando el pastor no le gustaba coger sol. Y me fue, mira, amasando ahí. Pues me puso el rolo ese. Dios nos lleva a procesos en la iglesia que moldean y trabajan nuestro carácter. Esa es la finalidad de Dios, es que usted tenga un carácter que se parezca al de Cristo. Amén. Póngase.